Saludos, mis hermanos y amigos. Vamos a ver eh, a partir de hoy acerca de las piedras de tropiezo en la iglesia. Y vamos a empezar por los líderes de la iglesia, los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos profetas. Bueno, así se hacen llamar. Y vamos a ver las características que el apóstol Pedro menciona acerca de estas personas. Y vamos a la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Pedro se refiere en sus cartas, ¿no? Siempre señala a los falsos. Pedro convivió con estos falsos. Imagínense ustedes, Pedro, el mejor amigo del Señor, el que más quería defenderlo, el que más conoció de su propia boca del Señor toda la enseñanza, de repente encontrándose con falsos maestros. Y lo menciona, ¿no? Menciona sus características. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Hay muchos cristianos que piensan que hoy todo el que habla de Dios y menciona a Cristo o dice Dios te bendiga, solamente por eso ya son verdaderos. Solamente por decir eso y alzar las manos y orar, por eso ya son cristianos y ya son predicadores y líderes. Bueno, pero veamos lo que dice la Escritura acerca de estas piedras de tropiezo. Hoy, los falsos maestros. Capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Voy a leer desde el verso 1. Dice, pero hubo también, dense cuenta, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Y Pedro sigue diciendo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Veamos lo que Pedro advierte. Pedro dice, hubo también falsos profetas. Ya en su tiempo, o sea, ya en su época, fíjense, ya habían falsos profetas. Personas que se decían ser profetas. Profetas. Hoy día es algo similar. Hay muchos profetas, otros se hacen llamar apóstoles, así se hacen llamar. Y su objetivo es que es minimizar y aprovecharse de la ingenuidad de muchos cristianos. Y Pedro menciona, dice, introducirán encubiertamente, es decir, entrarán dentro de la iglesia, saldrán de la misma iglesia, del vientre de la iglesia, y encubiertamente, solapadamente, van introduciendo herejías destructoras. Bueno, eso ha pasado a lo largo de la iglesia. Sí, tenemos que reconocer que del vientre de la iglesia cristiana,
del vientre han salido el mormonismo, los adventistas, los testigos de Jehová y otras sectas más del propio vientre de la iglesia evangélica. Pero, a diferencia de esos líderes de esas sectas, ellos se salieron y abiertamente dijeron que eran mormones, que eran testigos de Jehová o que eran adventistas, abiertamente. Pero hoy en día, no salen, se quedan dentro de la iglesia cristiana evangélica y mencionan que son cristianos y que pertenecen al cristianismo evangélico. Así se presentan, ¿no? Y eso es más peligroso. Pedro menciona, dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vemos a supuestamente cantantes, actrices, actores, gente famosa, gente de farándula que se convierte a Cristo, que se convierte al Señor. Supuestamente dicen, ahora somos cristianos, soy cristiano, soy cristiana. Así lo mencionan. Y la gente se pone contenta, los cristianos de las iglesias aplauden, se convirtió, miren, un famoso, se convirtió una famosa. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, que para Dios, ¿no?, y para los ángeles, que se convierta alguien famoso, adinerado, no es más valiosa esa alma que un niño que limpia zapatos en la calle. Las almas son valiosas, son valiosas. Tanto vale el alma del niño que lustra zapatos en la calle como el famoso millonario. Las almas son valiosas. Pero la gente, los cristianos se contentan, ay, se convirtió este cantante, se convirtió esta cantante y lo publican, salen en revistas cristianas, en las radios cristianas, hacen tremenda algarabía se convirtió un famoso, se convirtió un famoso. No, las almas son iguales, son iguales. Pero lo más curioso es que después de un tiempo nos damos cuenta que esos supuestos cantantes, actrices, actores que se han convertido no han abandonado su vida de pecado. Siguen con su vida de pecado, ¿no?, patrocinados por sus líderes, sus pastores, patrocinados por ellos. Siguen en su vida de pecado. No se cumple lo que dice la Escritura, que quien está en Cristo, nueva criatura es. O no se cumple lo que dice el Señor Jesucristo, que para ser creyente es necesario nacer de nuevo. No han cambiado de vida. Pablo decía, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda y yo os recibiré. Entonces, no se convirtieron. Oh, sí, se bautizaron, se bañaron y van a una iglesia. Pero hermanos y hermanas, es la vida que cambia. Todos los que estamos en la iglesia, todos los que nos hemos convertido a Cristo, hay un antes y un después. Hay un pasado perdonado. Dios nos ha perdonado en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados. Nuestra vida cambió. Sí, no somos perfectos. No somos perfectos. Porque mientras militemos en este cuerpo, en esta carne, vamos a resbalar, vamos a caer. Dios tenga misericordia de nosotros. No somos perfectos. Pero nuestra vida cambió. De estos falsos no cambia nada. Y dicen, introducirán herejías destructoras y aún negarán al Señor, ¿no? Y la otra vez, o mejor dicho, una hermana me envió un video donde uno de estos hombres ponga la mano encima del televisor, ponga la mano y ore conmigo.
y va a tener sanación. Pero antes, deposita en la cuenta $500. Deposita $500 y luego ponga su mano en el televisor. ¿Pueden ustedes creer eso? Pero lo más preocupante es que hay muchos que le creen. Eso es lo más preocupante. Y Pedro sigue diciendo, muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino del Señor será blasfemado. Ustedes saben cuántas personas señalan a la iglesia por esto, por estas cosas. Ah, sí, estos son los ladrones cristianos evangélicos. Son unos ladrones, ¿no? Y señalan a la iglesia por culpa de estos. Sí, sí, los señalan, dicen, estos solamente son busca plata, busca plata, busca plata. Y saben, tienen razón, porque estos sí buscan plata, y es lo que dice Pedro en el verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Es cierto. Fíjense, Pedro menciona dos cosas aquí, que por culpa de estas personas que se hacen llamar cristianos, que se hacen llamar profetas, apóstoles y pastores y pastoras, por culpa de estas personas, la gente impía, los mundanos señalarán, son ladrones, son ladrones. Y tienen razón, porque esos son ladrones. Por sí, son ladrones. Adaptan, hablan de la palabra de Dios y mencionan a Dios, y como dice Pedro aquí, con palabras fingidas y modos fingidos, ¿no? Hasta lloran, salen lágrimas y gesticulan, ¿no? Fingen. Pedro advierte por eso, dice, y miran a las personas, no como las almas perdidas. El Señor miró a las personas y le dolió, porque la veía como ovejas dispersas que no tienen pastor. Y un pastor, realmente un pastor del Señor, a quien Dios ha llamado, siente lo mismo. Ve a las personas dispersas y le duele a ese pastor. No, estos no les molesta. Ellos ven plata. Ellos ven plata. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Y qué pena que muchos cristianos sinceros caigan en eso. El Señor Jesucristo mencionó que muchos de los escogidos serán engañados. Y hay muchos cristianos engañados por estos falsos. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oh Señor, oh Señor. Y lloran, hasta lloran. Pero lo que dicen, lo que enseñan, no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Imagínense ustedes, uno de estos pastores hablándole a personas allí de la farándula, diciéndole a ustedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repitan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A gente que no se ha convertido a Cristo. Sí, ustedes confíen en Dios, Dios les va a la victoria. Y mencionan el capítulo 1 de Josué, esfuérzate y sé valiente, pero no le dicen que tienen que ser convertidos. Y se aprenden la fraseología cristiana. Sí, reciben el Señor. Y esta gente nunca se ha convertido a Cristo. Como tampoco estos falsos, ¿no? Simplemente ven a los demás, ¿no? Con avaricia. No ven personas para que se conviertan a Cristo, sino lo ven por avaricia. Dice, mientras más tenga, mientras más vengan, más plata hay. Más venga, más plata hay. Y mientras más famoso, más plata tiene, más plata le saco. Piedras de tropiezo en la iglesia.
Y dice, ¿no? Repito las palabras del verso 2, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos van a seguir a estos falsos y lo siguen, construyen templos tremendos y mucha gente los va a seguir. Pedro advierte, y por eso el camino del Señor será blasfemado. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Pero estos falsos son piedras de tropiezo. Así que tengamos muy abiertos los ojos, que no se introduzcan en nuestras iglesias. Que Dios le bendiga, mis hermanos y amigos.